Vamos con los caracoles. Y a probar, no soy muy fan de los caracoles, pero... Chan, respóndeme una pregunta. Yo estuve leyendo en internet de que aquí en Corea se comía perro, pero yo no vi nada. Ah, se sigue comiendo. Sí, se sigue comiendo. Vamos a probar langostas callejeras acá en Corea del Sur, pero básicamente es un molusco. La hora de la verdad, vamos a probar a ver qué tal está este calamar. Me acaban de entregar mi pincho de pato y yo no sé si se puede apreciar en la cámara lo jugoso que es. O sea, todavía está chorreando. Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Esos gorditos de viaje. En esta oportunidad vamos a probar comida coreana callejera. Y nos vinimos a Myeongdong, una calle en el centro de Seúl que es especialmente reconocida por todos sus puestos ambulantes, así que prepárense para ver mucha comida. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Valeria Saá. Y yo soy Emanuel Vieira. Y juntos somos Dos locos de viaje. Y este video no lo vamos a hacer solo, también lo haremos con el gran Chan, ya lo habrán visto en el video anterior, para que nos traduzca un poco. Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro. Vamos a darle, ¿cuál es el primer plato que vamos Bueno, vamos a probar algo exquisito aquí, le metemos a los caracoles. Caracoles. Bueno, vamos a darle, vamos a ver qué tal. Aquí hay de todo. Bueno, vamos a probar de todo. Miren, en este local vamos a probar un poquito de todo. Primero viene esto que es como un caldo de pescado, luego vienen los caracoles que el señor ya los está preparando y por último viene esto que es como una pasta de arroz en una salsa coreana picante. Vamos a ver qué tal. Ok, primero vamos con esta pasta, vamos a ver qué tal. Uf, se ve como... como chiclosa. Oh, pica, pero ¿Sí? está súper picante, pero muy buena. A simple vista se ve como un penne en la pasta italiana, pero en verdad está toda rellena por dentro. Más bien es como un tubito de masa y la pasta es como de arroz. Es decir, que no es como tan suave, sino que es bastante chiclosa. Este platico nos costó 5.000 wones, que son $3.75 aproximadamente. Vamos ahorita con el caldito de pescado. ¡Qué bueno está! O sea, sabe muchísimo a mariscos, más que pescado. Y no tiene nada dentro, es solamente un caldito. Pero de verdad que está muy bueno. Chan nos dicen que especialmente en invierno es que se toma este caldito por el frío que llega a hacer acá en las calles de Seúl. Muy bueno. Y finalmente vamos con los caracoles. Si uno se acerca a este puestico de comida, el plato de caracoles vale 15.000 wones, que son como $12. Pero nosotros le dijimos que solamente queríamos probar un poquito. Nos dijeron que lo menos que nos podían vender eran 10.000 wones, son como $7, me parece económico. Vamos a agarrar aquí un par con la salsita que trae y a probar. No soy muy fan de los caracoles, pero está muy duro. Pero no tienen un sabor tan intenso. O sea, creo que voy a probar uno sin la salsita para ver qué tal, porque la salsita está buena. Pero sí, el caracol solo no tiene tanto sabor, pero con la salsita están buenos. No soy muy fan, pero están buenos. Estábamos buscando mortadela de la ancha y lo que encontramos fue de langosta.
Putum, tupum, chiste malo. Vamos a probar langostas callejeras acá en Corea del Sur. Miren esta delicia, ya está terminada. Como la ven en el grill, es una langostica, le ponen mantequilla, queso y luego la gratinan y rematan con una salsita picante y creo que un perejilcito en polvo o algo así. Pero miren qué espectacular quedó esta langosta. Ya la vamos a probar y les contamos qué tal. Esta langostica nos costó 20.000 wones, que vendrían siendo $15. Mírenle el tamaño, compárenla con mi cara. Y yo de verdad que no sé cómo me la voy a comer con unos palitos chinos, pero vamos a ver qué tal. Quesito, langostica. Está demasiado buena. Sabe como al flameadito que la muchacha le estaba haciendo con ese soplete antes de entregármela. O sea, se siente como el tostadito, el quemadito. Y la verdad es que la salsita de arriba no la siento nada picante. Vamos por el quesito solo. Demasiado buena esta langosta. De verdad, increíble. Pasó la prueba. Pasó la prueba. Y caminando nos conseguimos con estas moneditas que tienen forma de panqueca. Son de 10 wones, que es la moneda de menor denominación acá en Corea del Sur. Y nos contaron que como que la masita es crujiente y por dentro está relleno de queso y natilla, así que tiene un sabor como entre dulce y salado. Vamos a probarla, que esto sí me llama la atención, no los caracoles. No he llegado a la natilla, pero la masita sabe rico, es esponjosita. Tenemos que llegar a la natilla, denme chance. Me encantó, me encanta que el quesito se siente súper... Está más bueno. Y justo al ladito nos conseguimos un puesto que vende churros de Oreo. Primera vez que veo esto en mi vida, así que por supuesto vamos a pedir uno. Ahora voy a pedir mi churrito en coreano. Atentos para que luego ustedes lo repitan. Thank you. Churro hana chuseo. Creo que lo dije bien. Churro hana chuseo. Significa un churro, por favor. Y nos vamos a pedir el churrito solo. Hay dos opciones. Está el churrito solo, que cuesta 4.500 wones, que vendrían siendo como unos $3. O con helado, pero bueno, el helado sí es como muy básico en todo el mundo, así que para no llenarnos... ¿Cómo es que se dice gracias? Pensó que me iba a llevar el churrito corriendo, así que pausamos para pagarle, porque no queremos llevarnos un churro gratis. Lo voy a probar, me dieron como una salsita de crema. Le espolvorean canelita y está bien bueno. Y la cremita deliciosa. Sabe a la crema de Oreo. Muy rico. Ahora llegamos a un puestico en donde tienen camarones a la plancha con unas salsitas que de verdad no reconozco, pero tienen como una almeja o un mega mejillón, de verdad que no sé qué es, y es justo lo que voy a pedir porque a mí me gusta probar cosas raras, diferentes. Miren, igual de caro que la langosta, $15 por un platico de esto. Espero que me guste de verdad, porque si no, odio pagar caro por algo que no me gusta. Esto en inglés se llama abalón y cuando estábamos buscando la traducción al español decía abulón, lo mismo. Pero básicamente es un molusco
Supuestamente es como una ostra, porque así le estaba diciendo el vendedor a otra turista, pero la verdad no sé. Si alguno de ustedes que está viendo este video sabe, déjenlo en los comentarios. Vamos a probarlo aquí. Se ve muy blandito. Y esta es la salsita. Vamos a ver qué tal. Ok, no sé si fue que le eché demasiada salsita, pero solamente me supo a la salsa. Así que ahorita lo voy a probar solo. Este poquitico que está acá me costó $15. En internet también leí que es un plato muy exquisito en la cultura asiática y que es muy caro. Vamos a ver. Ok, para serle sincero, no me sabe a nada. Sin la salsa no me sabe absolutamente a nada. O sea, siento que estoy comiendo como con la nariz tapada. No sé qué le ven los asiáticos a este plato, al menos sin la salsita. No pasó la prueba, sobre todo porque estaba igual que la langosta. Hubiese comprado otra langosta. Esto está súper caliente. Es calamar al grill con unas salsas coreanas que la verdad no sé si son picante, barbecue o qué sé yo, porque no lo especifica en el letrero. Me costó 10.000 wones, que son $7.5 aproximadamente. Y me he dado cuenta de que la comida en este lugar es demasiado costosa. O sea, siento que estoy en un mercado de comida callejera, no sé, en Europa, no en Asia. Y me estaba comentando Chan que esta calle es muy turística. De hecho, los coreanos no vienen tanto a comer acá, que solían hacerlo, o sea, que las recetas sí son las tradicionales y que se puede conseguir muy buena comida callejera, pero que es más que todo para turistas. Y cuando le pregunté si había una calle en donde los coreanos iban o se podía conseguir comida callejera, me dijo que no. O sea, al menos no en donde pueda conseguir tanta variedad de comida en una misma calle. Por eso decidimos seguir grabando en este lugar, a pesar de que ya hemos gastado como unos $50 y no llevamos ni la mitad del recorrido. La hora de la verdad, vamos a probar a ver qué tal está este calamar. ¡Wow! ¡Qué bueno! De verdad está increíble. La salsa era como un poco de picantico, ajo y perejil que creo que tiene aquí encima. Bueno, esto está maravilloso, de verdad. Creo que es mi plato favorito de todos los que he probado hasta ahora en las calles de Myeongdong. Ahorita vamos por estos rollos de pork belly con kimchi, queso y cebolla. Tengo que meter el dinero en una papelera, como lo ven acá. Y me parece excelente para que ellos no toquen el dinero mientras cocinen. Miren qué espectacular se ve esto que está aquí. This is sweet, this is spicy. Ok. Vamos. Son picantes. Bueno, vamos a ver. Esto parece como un sushi. O sea, te lo dan así como en unos roles. Uf, pero se ve que está súper caliente. Vamos a esperar a que se enfríe. Aquí vamos. Con todo. Qué bueno está esto. Wow. Es que díganme ustedes, qué combinación de tocineta o el pork belly así picadito con quesito de facilista no queda bien. El kimchi tiene un sabor sutil, a diferencia de las parrillas coreanas que hemos probado que le dan como un toque más intenso o picante. Acá es muy sutil y obviamente también tiene cebollita que le da un toque espectacular. De verdad me encantó. Este platico costó 10.000 wones, que son $7.5. ¿Cómo se llamará esto en los diferentes países? Sé que es jojoto, maíz, Mazorca. mazorca. ¿Y aquí cómo se dice? Hotsusu. Hotsusu. Ah, miren, muy similar a nuestros jojotos, hotsusu.
Llegó la hora de probarlo. No sabe a nada. A nada. Ni a mantequilla. Ni a maíz. A nada. Igual me lo comeré. Pero... Ahorita me pedí una carnita picada con unos vegetalitos y ustedes dirán, pero ¿qué tiene la carne de Corea? Y es que es considerada una de las mejores del mundo. Así como la carne japonesa Kobe, en Corea hay una carne muy especial que se llama Hanu y es inclusive más costosa que la carne importada. Es decir, es más caro comprarse una carne hecha aquí que traérsela de afuera. Ustedes pueden imaginarse eso. Ya vamos a comprobar a ver si es tan deliciosa como la pintan y les cuento, el platico me costó 15.000 wones, que son 12.5 dólares aproximadamente. Miren, me siento un poco decepcionado antes de siquiera probarla porque en la fotico tenía como unas zanahorias y unas papitas, algo anaranjado y algo blanquito, y a mí nada más me la dieron con unos fideos por debajo, me le echaron un poquito de salsa teriyaki, pero bueno, aquí vinimos a probar la carne, no los vegetales, así que ya les cuento qué tal. ¡Wow! ¡Wow! Siento que puedo desintegrar la carne solamente aplastándola con la lengua al paladar. Verdaderamente está suavecita, aunque creo que la estropeé dejándole que le echara salsa teriyaki porque se le siente el sabor a la salsa teriyaki de forma predominante, pero igualito está muy, muy buena. A ver qué tal los vegetalitos con una carne. Muy top. Muy, muy top. Vamos a ver que Ñiñita la prueba para ver qué opina. Un poquito de carne. Suavecita, ¿verdad? Pero sin duda no se siente tanto el sabor de la carne por la salsita. Pero está muy bueno, muy, muy bueno. Miren, este es un self-service. Ustedes agarran su bandejita, agarran una pinza y se agarran estos rollitos que parece como un sushi, pero es como de un estilo coreano. De hecho, este, que es uno de los más tradicionales, es relleno de carne. Y es como solamente el nori, el alga y un poquitico de arroz con carne. Pagué 6.000 wones por 6 unidades, que vendrían siendo como 4.5 dólares. Así que voy a probar, bueno, estos de carne. Vamos a probar uno de atuncito por aquí. Vamos a ver uno de queso. ¿Qué más? Uno de kimchi, ¿por qué no? Y esto yo no sé qué es, pero se llama spam. Spam de videos de dos locos de viaje, lo que tienen que usar ustedes después de ver este video. Seguir y seguir viendo videos. Vamos a ver, devolver la pincita por acá. Y bueno, me imagino que con la mano, porque ¿qué más? Ahora, con palillo, con palillo. ¿Con palillo? Pero con mano también. Ok, bueno, con palillo. Muy bien. Esto está demasiado bueno. Esto está como con carne molida por dentro y arrocito. Vamos a ver. Este era de atún, creo. Qué bueno, qué bueno. Si vienen a Corea tienen que pedirse esto, que al parecer es bastante típico acá y está muy, muy bueno. Y aquí practicando mi coreano fluido, no vayan a creer que Chan es el que me está sapeando todo. Orikuchi, hana 주세요. Ajá. 감사합니다. 8.000 wones me costó, que serían 6 dólares
por un pincho de pato. También venden de pollo y de cerdo, pero yo dije, vamos a probar el pincho de pato, que es el más raro o diferente de los tres. Me acaban de entregar mi pincho de pato y yo no sé si se puede apreciar en la cámara lo jugoso que es. O sea, todavía está chorreando. No sé si el aceitico, la grasita, pero se ve delicioso. Me dijeron también que hay una salsa barbecue, una salsa picante y una salsa súper picante. Obviamente las voy a probar, 1, 2 y las 3. Pero primero lo probaré sin salsa, a ver qué tal. ¡Wow! Tengo nuevo favorito en esta comida callejera. La grasita del pato está tan jugosa. No, y la carne tiene tanto sabor. Así solito, sin salsa ni nada. No, de verdad es mi favorito de todos. Increíble. De verdad no les puedo explicar lo bueno que está este pato. Just come, it's okay. Que Dios me agarre confesado. No, picante buena. No está tan loco como pensé. Muy buena. 100% recomendado el pato en Corea. Miren, mis locos, ya terminamos de recorrer toda esta calle El Hambre. Verdad que estuvo delicioso, pero no será el final del video. Todavía falta probar una comida típica en restaurantes coreanos. Chan, respóndeme una pregunta. Yo estuve leyendo en internet de que aquí en Corea se comía perro, pero yo no vi nada. Se sigue comiendo, sí. Se sigue comiendo. La comida de perro aquí se la pueden vender legalmente y hay restaurantes incluso que venden la comida de perro. Wow, ¿y tú normalmente no dicen comida de perro, pero le dicen boshintang, que boshintang es la sopa de la carne de perro. ¿Y tú no lo he probado todavía, llevo 6 años en este país, pero todavía no he tenido esa voluntad de probarla, pero en un futuro quizás, pero ahorita actualmente digo que no quiero probarlo. No, y de verdad, locos, yo creo que ahí están nuestros límites. Yo estoy seguro que Valerie no probaría el perro y yo tampoco lo haría. De hecho, hace como 6 años, en mi primera vez viajando en el sudeste asiático, vi cómo fileteaban un perro en Vietnam en un mercado local y me dio un dolor. Así que creo que no comería perro. O sea, creo que ni siquiera lo podría grabar porque me daría mucho dolor. Pero en estos restaurantes no es como que se ve el perro colgado ni nada. No, pero hay un mercado, he visto, hay varios sitios donde se puede ver el perro, el fileteado, muerto, las patas, todo entero sin cabeza. Pero hay otro sitio bastante interesante que está al sur de Seúl, donde están los perros enjaulados, donde tú puedes llegar, dame este, y te lo llevas a tu casa. Okay. Y también tienen el servicio que te lo pican, te lo cortan y te lo puedes llevar a tu casa. O sea, pero donde crían los perros. Exacto, para sí, vender. porque aquí en Corea crían los perros solamente para eso, ¿ves? Claro. Para el consumo. Sí, no, yo tengo entendido que los perros que son para consumo no son como los perros domésticos, exacto, ni los callejeros. Exacto. Son unos perros de raza diferente que aquí en Corea tienen, pues. Okay. Pero mira, eso es porque en Corea antes pasaban mucha hambre, había mucha pobreza, entonces los coreanos como que optaban por eso. También las personas piensan que eso es medicinal para ellos, pues, porque dicen que recuperan muchas cosas de la salud, que pone muy saludable a las personas. En Corea los jóvenes no comen sopa de perro y quizás las personas de 50, 40 años tampoco lo comen, pero los abuelos sí. Los abuelos, las personas de tercera edad son los que mayormente comen ese tipo de comida. Pero actualmente la primera dama, la esposa del presidente actual en Corea, está haciendo todo lo posible ahora mismo para que se eliminen todo eso, para la venta de perros, eliminarla totalmente del país. O sea, es una tradición que prácticamente se está acabando. Se está acabando, que están promoviendo que se acabe. Que se acabe, sí, en Corea. Me parece excelente, muy bien. Así que bueno, loco, vamos a seguir con este recorrido y seguir probando comida coreana, definitivamente no perro. Y hemos llegado al paraíso de la comida. Miren qué belleza, eso es una parrilla coreana. Es nuestra comida favorita de toda Asia. Y este restaurante bastante particular
es all you can eat, es decir, puedes escoger el tipo de carne, cerdo, pollo, vaca y diferentes cortes de la vaca y ya luego repetir todas las veces que quieras, pero tú mismo debes cocinártelas. Así, miren, all you can eat, qué belleza. Wow. Este restaurante All You Can Eat tiene 3 opciones. La primera es cerdo y pollo ilimitado, al igual que tiene arroz, noodles y bebidas, pero bebidas básicas, nada de alcohólicas. La segunda es solo pollo y la tercera pollo y cerdo. Para que tengan una referencia de precios, la más costosa cuesta como unos $13 por persona y es All You Can Eat, puedes comer todo lo que tú quieras, así que nos parece que está súper bien. Eso sí, yo siento que voy a salir aquí oliendo a parrilla porque como que se concentra el humo y huele muchísimo a parrilla. Miren, acá está todo lo que se pueden servir. Esto es kimchi, que básicamente es como un repollo fermentado, pero es muy rico con la parrilla coreana. Por acá tienen una ensaladita con aguacate, también tienen noodles y otras cositas que la verdad no reconozco muy bien. Por acá tienen ensaladas y aquí hay arroz. Y por este lado es que están todas las deliciosas partes del cerdo. Miren, acá está, dice como shoulder blade, como la parte del hombro. Acá está pork cheek meat, como los cachetes. Hasta chuletas de cerdo. Esto la verdad no sé muy bien qué es. Por acá hay pork belly, slice ya. Uff, miren qué delicia como está esto. Wow, aunque está como congelado, pero miren qué espectacular. Luego por acá hay otro corte que en verdad no sé qué es, parece como una tocineta. Adicionalmente al menú ilimitado de 13 o 14 dólares que pagamos por la comida, pagamos 8 dólares por cervezas ilimitadas. En Japón, las cervezas era una de las cosas más caras que nosotros tomábamos, pero acá por 8 dólares puedes tenerlas ilimitadas. Sí, señor, salud por eso. Y además está muy buena. No, vale, esa niñita ya es una experta cortando el cerdo. Miren esa cara de felicidad cuando sabe que hace las cosas crack. Porque acá no se usan cuchillos, entonces lo que se usa es una tijera para cortar los pedazos de cerdo y bueno, y luego devolverlos a terminar de cocinarlos. Miren, normalmente, como ustedes han visto, se come con una hojita de lechuga y uno va llenando las cosas. Pero buscando, encontré estas otras hojas que la verdad no sé de qué son. A simple vista me parece una hoja de uva, como mi plato árabe favorito, que es el guarane, tabaquitos, hojas de uva. Pero la verdad es que arranqué un pedacito y me huele como a mentolado. No sé si menta, hierbabuena, algo así. De igual forma, voy a prepararme un taquito, no sé cómo se le dirá a toda esta preparación de parrilla coreana con esta hoja. Mira, aquí agarro un pedacito de cerdo, lo pongo aquí así, voy a agarrar un poquito de salsita por aquí, así, y yo le voy a echar un poquito de pimientica roja que agarré por encima. Luego envuelvo. Es buena combinación. ¿Sabe cómo? Sí, como a menta, hierbabuena, algo así. La verdad que esto está espectacular. Y por este precio, más bueno todavía. Provechito. Ahora nos vinimos a probar el pollo frito. Y ustedes dirán, ¿pero pollo frito es comida callejera en Corea o comida típica en Corea? Pues sí, o sea, los coreanos aman tanto el pollo frito que casi que su cultura gira en torno al pollo frito. En cada esquina uno encuentra un restaurante de pollo frito y no podíamos dejar de probarlos. Ellos los envuelven así como en unas salsas, no sé si por acá ven como todo lo crujiente y con salsa que se ve. La más tradicional es esta que está acá, que es como con miel, una salsa con miel, y luego está la segunda más tradicional, que es esta que está acá, que es con ajo. Y por último está otra por acá que es picante, como con un picante coreano.
Pero lo que me pareció más raro es que no suelen acompañar el pollo frito con absolutamente nada, sino con esto, que es rábano. Y es porque para quitarse el repetitivo sabor de una cesta de pollo frito, se comen un rábano que es bastante amargo o como avinagrado. Y eso como que les neutraliza el sabor, se los resetea y pueden volver a probar su pollo frito. Yo voy a probar un poquito de cada uno y les digo qué tal. Qué bueno está. O sea, este es el de ajo. La verdad no está tan crujiente por fuera, pero está muy, muy jugosito por dentro. Se me parece como el pollo Arturo de Venezuela. No está tan quemado como un pollo Arturo, pero sí se diferencia mucho, por ejemplo, a un KFC, que tiene una capa con muchos cereales e ingredientes varios y al final es más la super costra. Acá no, acá la costra es finita. Vamos con el de miel. ¡Wow! Este está alucinante. Porque el pollo está como saladito por dentro, pero súper dulcito y crujiente por fuera. De verdad, top. Antes de probar el último, mejor dicho, voy a probar un rábano. A ver qué tal. Yo no soy muy fan de este tubérculo vegetal. Yo no sé qué es el rábano, pero bueno. Ajá. Esto está buenísimo. Ok, ¿saben a qué se parece el sabor del rábano? A la ensaladita rallada de pollo Arturo. O sea, sabe como a mayonesa con la salsita esa, con la ensaladita esa de zanahoria y repollo. Esperaba algo así como ácido o que te cortara el sabor, pero está muy, muy bueno el rábano. O sea, se lo juro. Bueno, vamos a probar el último pollo frito porque ustedes saben que A la chica de verdad le gusta el pollo frito, la chica de verdad. Le gusta el pollo frito, la chica de verdad. ¿Tú eres una chica de verdad? y me gusta el pollo frito, la chica verdad. Este está picante y se siente así como un picante asiático porque tiene así como un toque de soya, o sea, así como un sushi picante. No sé si tendrá algún toque wasabi o algo así. En verdad no sé qué tipo de especia le echan picante, pero pica mucho y el sabor es muy, muy asiático. Me encanta. Seguimos probando comida y le seguimos mostrando. Ok, se nos fue de las manos. Ustedes han visto todo lo que hemos comido hoy y vaciamos esas 3 cestas de pollo. Ok, ahí se quedó la vergüenza del gallego. Una alita solita y desamparada, pero miren este tobo de huesos. Y obviamente seguiremos probando. En nuestra ruta de probando comida callejera nos encontramos con... Si viste el juego del calamar, sabes de qué trata esto. Es como una galletita de azúcar y la idea es que saques la figura sin romper, o sea, sin romper la figura. Y agarramos el paraguas porque es la figura más difícil y ahora vamos a competir a ver quién logra sacar más. Porque yo no sé si lo logremos sacar completo. Eso Exacto. tarda mucho. O quien rompa primero la galleta pierde. Ah, me gusta más, creo que va a ser más fácil. Exacto. Ok, vamos a darle. Que pierda el peor. Digo, que gane el mejor. Bueno, no puede ni siquiera intentar meterle el palillito. ¡Qué violento! Voy a ver si lo logro yo. Está buena. Está muy buena la galleta. Muy buena. El truco en la serie era lamerla para que se ablandara y luego le das con el palito. Vamos a ver si funciona. De aquí echándole lengua a la galleta. Voy a ver si puedo sacar la otra mitad por lo menos para no ser tan perdedor. Ok, aquí voy, aquí voy. Mira todo lo que había sacado aquí arriba. Yo creo que primero voy a comenzar así. Hay que tener mucha paciencia y lamer bastante. Está muy buena. ¡No! ¡Ya! Llegué más lejos que tú. Demasiado tosco. Seguimos probando.
ahorita nos vinimos a un restaurancito bastante típico coreano con Chan, el venezolano coreano que nos ha estado acompañando en estos días, su novia y sus amigas coreanas. So, what do we have here? 명태, 말려, Secan, Ok. secan disecado Lo secan 그리고 불에다가 구워. y después lo calientan. y después lo calientan. Calientan, lo ponen a calentar con brasa. Ok, ¿y estas salsas de qué son? Esto es como mayonesa, ¿verdad? Digo, este es mayonesa. Y esto es picante. 이거 고추장이랑 막 이런. Sí, una pasta coreana que se llama gochujang. Ok. Una pasta coreana que se llama gochujang o otra cosa y lo mezclan. ¿Y esto? Bola de queso. Cheese balls. Yes. Ok. Bueno, vamos a probar este pescado que la verdad se ve un poco extraño. Ok. Al parecer hay que masticarlo bastante. Eso normalmente lo comen los coreanos porque los coreanos no pueden tomar cerveza solamente, no toman cerveza solamente, sino que acompañan siempre en algo así seco. Pues. Normalmente ellos comen bastante, ¿verdad? En Corea hay ilcha, icha, samcha, sacha, hay varios como el first round, second round, ¿me entendés? Entonces ellos comen bastante afuera, en otros restaurantes comen buena comida y esta viene aquí como para el final, pues, para rematar de seguir tomando y eso, ¿me entendés? Entonces comen algo muy barato y simple que es algo como esto. Pues. Ok. ¿Cuánto costó este pescado? 2.000 wones, esos son como $1.50. Baratísimo. Vamos a probarlo con la salsita roja para ver qué tal. Pensé que sería más desagradable porque de verdad que la apariencia es rara, pero no tiene tan mal sabor. O sea, sabe pescado ya pues no es tan intenso el sabor así. Sí. Huele peor de lo que sabe, pero está bueno. Y ahora unas bolitas de queso, intentos de pequeño, pero jamás. No, mentira. Vamos a ver qué es esto. 이게 제일 맛있다고? 우리나라에서 비슷한 거 있는데 Es dulce. es dulce. Es como con un queso crema, pero con azúcar. Es dulce. Total come. Mis locos, con esta bonita vista hacia la iglesia del Sosomun que está al final de la calle del Myeongdong, voy a despedir este video. De verdad que comimos muchísimo, no solamente comida callejera, sino también restaurantes de comida típica y donde frecuentan mucho los coreanos, que literalmente no va ni un turista. Me encantó mucho hacer este video. Sé que gané un par de kilos y perdí unas cuantas decenas de dólares, pero me lo disfruté demasiado. Espero que a ustedes también les haya gustado, y si así fue, no olviden suscribirse, dejarnos en los comentarios cuál fue el plato que más les llamó la atención y dejar un buen like. Nos vemos en el próximo video.